mucho para poder empezar esta serie de mensajes, porque cuando se nos habla de la ley moral de Dios, y hoy vamos a observar ese de no tendrás dioses ajenos además de mí, cuando se nos habla de ley, como que algo como que me retuerce, y parece ser que cuando se nos habla de leyes o de reglas, como que quisieran molestarnos la vida, ¿cierto? Que uno ve un policía e inmediatamente dice, ay, ¿qué me va a encontrar? ¿Cierto? Uno ve un guarda de tránsito, ¿cierto? O ve la mamá, ¿cierto? Con un juguete en la... ¿cierto? Como que nos molesta en la vida, hay que tienda la cama, que lave la loza, hay que leyes, y ¿cierto? Como que nos molesta. Pero escuchen algo, las leyes definitivamente no fueron creadas para molestarnos. El entendimiento correcto de las leyes es para beneficio de aquellos que las cumplen. Siempre he colocado el ejemplo que una ley, la ley de tránsito que dice prohibido girar a la izquierda, no me están queriendo a mí molestar la vida. Lo que me están diciendo es cuidado, que para acá viene uno de frente y te mata. Me estoy explicando. La ley de no cometas adulterio te está diciendo cuidado, esa mujer tiene un varón. Ese varón te puede dar duro, machete te da si te encuentras en la cama con él. Me estoy explicando. Las leyes están creadas no para nuestro castigo, es para nuestro beneficio. Ahora, me gustaría aclarar, y lo puse como paréntesis, que para dar inicio a esta serie de mensajes, la introducción será un poco extensa. Por favor, téngame paciencia porque va a ser un poco extensa o más de lo normal. A nivel introductorio, pero será necesaria para el buen entendimiento de arrancar esta serie de sermones. En las escrituras encontramos, hermanos, al menos o varios tipos de leyes. La Biblia nos presenta varios tipos de leyes, pero a nivel general se pueden resumir en tres categorías. Tres categorías de leyes que usted va a encontrar en la Biblia. El primer tipo de ley, o de esas tres que son generales, es la ley civil. La ley civil es aquella que comprende un conjunto de normas, principios y disposiciones legales que regulan las relaciones privadas, patrimoniales y personas entre individuos o entidades. En otras palabras, las leyes civiles se crean en un contexto, en un país, para proteger la familia, para proteger los derechos, ¿cierto? Y también los izquierdos, no solamente los derechos, sino los protegen, ¿cierto? Ellos protegen las personas. Esas leyes protegen una sociedad. No haga esto, no haga lo otro, pero pensando en el beneficio. Leyes para mujeres, para empleadas, ¿cierto? Para varones. Las leyes civiles tienen que ver, y no era excepción en el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento estaba a haber muchas leyes civiles, leyes que tenían que ver con la sociedad. Esas son las leyes civiles. Pero tenemos otro tipo de leyes, y es la ley ceremonial. Una es la ley ¿qué? Civil, la otra es ley ¿qué? Ceremonial. La ley ceremonial bíblica, también conocida como la ley de Moisés, se refiere al conjunto de normas o rituales o sacrificios que se debían ofrecer en el Antiguo Testamento y regían la adoración. Dios colocaba la forma en que una persona podía acercarse a él, y esa es la ley ceremonial. Sí, una persona tenía que tener unas vestiduras correctas, ¿cierto? Tanto interno como externo debería estar puro para presentarse delante de Dios ceremonialmente. Por eso algunos de nosotros, hermanos, entendemos que el Nuevo Testamento nos da unas leyes ceremoniales, y por eso tenemos un culto como lo hacemos, es ordenado. Los que nos presentamos aquí no es porque a mí me guste la corbata o me gusta vestirme bonito, sino porque la Biblia dice que debe ser decoroso, ¿cierto? Hay leyes ceremoniales, cómo presentarnos ante Dios. Y por último, no solamente la ley civil y la ley ceremonial, sino que está, o vamos a hablar en esta serie de mensajes, la ley moral de Dios. ¿La ley qué? Moral de Dios. Estos no son principios a observar. Escuchen esto. La ley moral de Dios no son principios a observar, sino mandatos por cumplir. O sea, cuando Dios lo creó, Dios creó para que esto se cumpliera. No son una acción, está imperativo, es una orden. Dios está de órdenes para cumplir y tiene como propósito estar bien de manera vertical
y horizontal delante de Dios. El decálogo o los 10 mandamientos tiene como propósito estar bien de manera que les dije, horizontal y vertical. Dios los creó para que usted esté bien delante de él y delante de su prójimo. El Señor le dijeron, dinos cuál es el primer y gran mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese habla de manera vertical, ¿cierto? Pero de manera horizontal dice, ama a tu prójimo o a tu próximo como a ti mismo. Así que estar bien con Dios y con el prójimo. La ley moral de Dios es diferente a la ley civil. Por ejemplo, la ley civil puede cambiar de acuerdo a las circunstancias o el tiempo. Por ejemplo, aquí en Colombia sé que llega un gobernante, pone una ley y después llega otro gobernante y cambia esa ley dependiendo del contexto. La ley civil puede cambiar, pero escuchen esto. La ley moral fue, es y será y aplica para todo pueblo, raza, nación en todas las historias. O sea, la ley moral de Dios nunca va a cambiar. La ley moral fue igual para el pueblo de Israel o en la antigüedad hace 5,000 años. La ley moral de Dios está vigente y la ley moral de Dios seguirá vigente. No va a cambiar, nunca va a cambiar. Dios no va a torcer el brazo para decir, uy, este mandamiento que yo puse, creo que le conviene a fulanito para que sea feliz, lo voy a borrar. No, Él lo puso y quiere que se cumpla para siempre. Entendiendo y como lo expresé anteriormente, el pueblo cristiano debemos entender la forma en que debemos vivir para con Dios y para con el prójimo. Muchas veces no hacemos lo que Dios quiere que hagamos porque no sabemos lo que Él quiere que hagamos. Y porque de manera cultural estamos muy arraigados a cosas a que nuestro parecer están bien. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo pongo la mata de sábila detrás de la puerta. Y para ellos, a su parecer, ¿qué está? Bien, porque eso se me lleva las malas energías. O aquel que el pastor lo visita y pone una escoba detrás de la puerta y dice, para que se vaya rápido, ¿cierto? Tienen cosas culturales y para ellos está bien. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cierto? Ahora, yo quiero... Como les dije, esta introducción va a estar un poquito larga. ¿Cómo llegó la ley moral de Dios al pueblo? ¿Cómo llegó? ¿Cuál es la historia? Bueno, vamos a usar varios textos, por favor estén muy atentos. Génesis 12:1. ¿Cómo llegó la ley moral de Dios? En Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mire lo que dice. Dios toma un hombre llamado Abraham, no Abraham, sino Abraham, y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Por qué arrancas desde ahí? Bueno, ¿quién era Abraham? Vayan a Génesis 11, regrese, verso 31. Y tomó Taré Abraham, su hijo, aquí habla del papá de Abraham, se llama Taré, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su mujer, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, salió con ellos ¿de dónde? Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Hermanos, si ustedes notan, debe subrayar la palabra Ur de los Caldeos. ¿Por qué para hablar de los mandamientos se vuelve hasta allá, pastor? Bueno, miremos. El padre de la fe, que a los niños se le enseña al padre Abraham, el padre Abraham tiene muchos hijos. Pues el padre de la fe llamado Abraham, ¿cierto? Que de ahí vienen los cristianos, que de ahí vienen los judíos, que de ahí vienen los musulmanes. El padre Abraham era de Ur de los Caldeos, actual Irak. Irak en su mayoría hoy en día y siempre fue musulmán. Y ellos adoraban la luna. Es decir, que Abraham venía en su idiosincrasia, venía de adorar la luna.
Y él le dice, salga de Ur de los Caldeos y vaya a el lugar que te mostraré. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vaya a Génesis 15 ahora. Génesis 15:7. Y le dijo, Dios hablándole a Abraham, Génesis 15:7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de, ¿qué? Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Miren, Dios le dice a Abraham, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a esta tierra que te doy. Verso 13 ahora de Génesis 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Miren, vayan atando aquí, hilando las ideas. Dios saca a un hombre de Ur de los Caldeos, de allá, lo saca y dice, te voy a dar una tierra. Pero estando en esa tierra dice, pero sepa que tú vas a ser grande, una gran nación. Pero ¿sabe una cosa? Tu pueblo va a ser llevado esclavo 400 años. Pero yo los voy a sacar en el tiempo oportuno, ¿cierto? Y ellos saldrán ricos de allá, 400 años. Bueno, la Biblia nos dice que Abraham tiene un hijo llamado Isaac. De Ismael vienen los musulmanes, que fue el hijo de la esclava. Abraham, la prometida, vienen los judíos. Isaac tiene a Jacob. Luego vienen los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, llamados el pueblo de Israel. Y tal como Dios lo había dicho, se lo había dicho a Abraham, el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, fueron llevados 430 años a una nación. ¿Cuál nación? Egipto, ¿cierto? Pastor, ¿por qué todo esto? Bueno, ya se va a dar cuenta por qué. Egipto, entonces noten esto. Abraham tiene un hijo, ese hijo tiene a Jacob, Jacob tiene 12, esos 12 se multiplican, crecen, son de bendición, pero a causa de Dios prometiendo su promesa, son llevados a Egipto. Cuando José es el segundo de Faraón allá en Egipto, ellos van allá y terminan siendo esclavos. 430 años, vea, aquí tenemos hermanos en Cristo, pero de otra nacionalidad. Tenemos personas que son de Venezuela y allá tenían su cultura y allá tenían su casa, tenían todo, pero a causa de ahora muchos están en Colombia y están aprendiendo que, oí, ve, ¿cierto? O aquí como cachacos y otros no, ya se visten diferente y ya uno entonces empieza a ver que lo único que les cambia es el acento, pero culturalmente ya van a Monserrate de rodillas, ¿cierto? Ya tienen, poniendo solo ejemplos. Piense usted que el pueblo de Dios duró 430 años en una nación de Egipto, donde ellos eran politeístas. ¿Y qué es eso, pastor? Politeístas, que Egipto tenía muchos dioses. ¿Se imagina qué ha pasado durante 400 años con el pueblo de Dios? Vayan a Éxodo capítulo 2, verso 23. Éxodo 2, 23. Mire lo que dice. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué dice? Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Es decir, han pasado 430 años y el pueblo de Dios esclavos en servidumbre, y ellos claman a su Dios y Dios los escucha. Ahora, como muchos ya sabemos, Dios ha usado un libertador llamado Moisés, que es prefigura de Cristo, un libertador para sacar de la esclavitud a un pueblo. Dios usa milagros, prodigios y señales allá en Egipto para llevarles nuevamente a la tierra prometida. Se ha cumplido el tiempo que Dios le dijo a Abraham: tu pueblo estará aquí en tierra prometida, luego serán llevados esclavos, ahora los voy a sacar. Ya conocemos la historia. Muchas de las plagas que llegaron a Egipto eran dioses que ellos tenían. El dios de la rana, el piojo, el granizo,
¿cierto? El buey, todo eso eran dioses egipcios. Y el pueblo de Israel, muchos de ellos miraban esos dioses. Estoy siendo claro. Por años. Eso es como a un colombiano decirle, no adores a la Virgencita. Como decirle a un transportador, no te fijes en la Virgen de Chiquinquirá, ¿cierto? O del Carmen. Me estoy explicando. Porque ya es tradición. Ellos tenían dioses, ¿sí? Y él entonces, habiéndolos sacado, Dios les habla por medio del libertador. Vayan a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19:3. Mire lo que dice. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes ven lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, miren esto, subrayenlo en su Biblia. Miren lo que Dios le dice al pueblo. Si ustedes dieren oído a mi voz y guardares mi pacto, van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra y ustedes serán un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de ¿qué? De Israel. Noten, Dios ya los ha sacado de Egipto, ya los ha sacado de la esclavitud, ya se ha abierto el mar, ¿cierto? Y ahora están en el monte Sinaí y Dios le dice a través de Moisés al pueblo, si ustedes guardan lo que yo les voy a decir, si ustedes guardan mi pacto, si guardan mis mandamientos, ustedes van a ser mi especial tesoro. Subraye esto, hermanos. Miren lo que dice. Ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Noten esto. Dios está diciendo, vea, a mí me caen bien los colombianos. Colombia, chévere, es un país con cordilleras, con mares, con planicies, un clima bonito. Pero ellos no van a ser mis preferidos. A mí me gusta Argentina, me gusta Chile, me gusta Australia. Pero ¿saben una cosa? Moisés, dígale a este pueblo que acaba de salir esclavo de allá, que no tienen ni con qué comer, aunque ya salieron ricos de Egipto, que si ustedes guardan lo que yo les digo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Todo es mío, pero ustedes van a hacer lo que yo cuide. ¿Me hago entender? Como usted en la casa. Tiene la loza bonita, ¿cierto? Pero hay uno que la guarda ya, preferida de usted. Eso es lo que Dios está diciendo, ¿sí? Y dice, porque mía en la tierra serán un reino de sacerdotes, gente santa. Subraye eso porque más adelante lo vamos a ver. Ahora, ¿qué pedía Dios? ¿Qué era lo que pedía Dios? Que le oyeran y le ¿qué? Obedecieran. Es lo único que les pide. Ustedes están harapientos, salieron sin nada, yo permití que ellos les dieran riquezas, pues ahora, si ustedes me oyen y me obedecen, van a ser bendecidos. Ese era el pacto. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que hicimos anteriormente? ¿Cómo llegó la ley moral al pueblo de Dios? Pues con toda esta introducción llega a Éxodo capítulo 20, donde encontramos los mandamientos o la ley moral de Dios. Con toda esta introducción, llegando desde allá, desde Abraham, para llegar aquí, pues ahí llega la ley moral de Dios. Por eso me gustaría hablarles bajo el título, como les dije, el primer mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos además de mí. Ese es el primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento según Éxodo capítulo 20. Es decir, hablaremos de la primera cosa que Dios les va a pedir para bendecirlos. En medio de un mundo en donde hay muchos dioses, politeísmo, o que se consideran que todo es Dios, como el panteísmo, es necesario identificar quién es el Dios verdadero. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Y usted que me está viendo, estamos en un país donde es politeísta. ¿Por qué, pastor? Aquí creemos en un solo Dios. No, aquí en Colombia no creemos en un solo Dios. Incluso el actual presidente, nuestro presidente de la República, sé que él practica cosas que van en contra de Dios. Así que no, y todo está desde ¿dónde? De la ley del 91.
En la ley del 91 salió que Colombia practica la libertad de ¿qué? De culto. Así que usted puede ver una iglesia cristiana, pero a la vez puede ver una iglesia diabólica. En el Quindío, por ejemplo, está la iglesia que adoran a Satanás. Aquí mismo, cerca de nosotros en Chapinero, está la iglesia cristiana de los homosexuales. Y aquí usted puede encontrar diferentes tipos de religiones. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Politeístas. Y muchos, como decía al comienzo, creemos en cosas que por tradición nos han contado. Uno le pregunta a la gente, ¿y usted cree en Dios? ¿Y qué es? No, yo soy católico, apostólico, romano, ¿cierto? Por no decir re malo, ¿sí? ¿Y por qué? No, porque así me dijeron. Así yo crecí, pero no van más allá. Así que, hermanos, teniendo claro eso, nos fue necesario entonces enseñar estos mandamientos, porque el pueblo de Dios muchas veces decimos que creemos en Dios, pero a la vez creemos en otras cosas. Así que, ¿cómo observaremos estos versículos que están en Éxodo capítulo 20, verso 1 al 3? Con 3 puntos principales. Número 1, ¿quién? Número 2, ¿a quién? Y número 3, ¿qué? Esos son los 3 puntos. ¿Quién? ¿A quién? ¿Y qué? Miremos quién. ¿Quién desde el texto? Miremoslo, por favor. Vayan a Éxodo capítulo 20, verso 1. Desde el texto, ¿quién? Dice, ¿y habló quién? Dios. Todas estas palabras diciendo, ¿cuál Dios? Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién habla? Bueno, el que habla dice, yo soy el que te acabo de sacar de la esclavitud en que estabas. En otras palabras, ¿quién es el que habla? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Estoy siendo claro? Ese es el Dios que habla. Dios está hablando. Desde el texto nos dice, por favor tengan en cuenta, la palabra Dios aquí está traducida en el original, algo que se conoce como el tetragramatón. ¿Qué es eso de tetragramatón? Que no se puede leer. ¿Sí? Está, por eso algunos tienen la J, la H y la B y lo traducen Yahvé. El alfabeto hebreo no tenía vocales. No tenía, fueron los masoretas por allá en el año 1200 que le agregaron vocales al alfabeto hebreo para poder entonces saber qué decía, porque solo ellos escribían de derecha a izquierda, no como nosotros de izquierda a derecha. Y su alfabeto, por un lado, no tenían espacio, sino eran palabras, eran consonantes seguidas. Así que la palabra Dios aquí era la J, la H o la B o la Y. Por eso algunas Biblias traducen Yahvé o otras traducen Jehová, porque era lo que mostraba. ¿Me estoy explicando? Así que desde el texto nos muestra que es Dios, el único Dios, el que está hablando. Pero miremos desde el contexto. ¿Quién da estos mandamientos? Vayan a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo capítulo 3, verso 6. Dios se le acerca a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Cuál padre? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que ¿qué? Fluye leche y miel, a sus lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y todos los seos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto. ¿Y qué dice? A mi pueblo, los hijos de Israel.
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran: ¿y cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará que. ¿Quién fue el que dio estos mandamientos? El Dios de Abraham, no de Ismael, sino de Isaac, no de Esaú, sino de Jacob. Me ha enviado a vosotros, dice la Biblia. ¿Y cuál es mi nombre? Mi nombre es Yo Soy. Ya. ¿Quién está dando estos mandamientos? El Yo Soy. El que los saqué de allá. Por eso arranqué la historia desde Ur de los Caldeos. Ese que sacó a Abraham de allá, ese que le dio un hijo en su vejez, ese que tuvo otro hijo a pesar de que su esposa era estéril, esos que se multiplicaron, esos que se fueron allá como esclavos y yo los saqué. Ese Dios es el que está dando estos mandamientos. ¿Y qué nombre le voy a dar? El nombre de Yo Soy. Ahora, cuando hablamos y lo traemos a la actualidad o en el pasado, ¿quién es ese Yo Soy? No solamente Dios Padre, es Dios Hijo. Tome como referencia a Dios Hijo. En el Evangelio de Juan, Juan se toma la tarea de mostrar que Jesús es Dios hecho hombre. Por ejemplo, en Juan 14:26 dice: yo soy el que habla contigo. En Juan 8:58 dice: antes de que Abraham fuera, yo soy, dice él. Juan 14:11 dice: yo soy en el Padre. Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. Juan 8:32, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera. ¿Notan? Jesucristo es el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3. Es el mismo Dios Padre, solo que hecho hijo. Es el mismo. Juan 6:45, ese si quiere búsquelo, dice: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. ¿Quién fue el que habló allá para los 10 mandamientos? Dios Padre, que es el mismo que Dios Hijo. Es el mismo, solo que hecho carne. Pero también es Dios Espíritu Santo. Juan 14:16 dice: no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Es decir, que el mismo que habló allá en Éxodo capítulo 20 es el mismo que nos habla a nosotros. Dios no ha cambiado. Juan 16:8-9 dice: convencerá, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Juicio. Así que aquí vemos que Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. ¿Quién entonces es ese Dios? El que ha sido revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Espíritu Santo. ¿Estoy siendo claro? Por eso es que yo tengo fiel certeza que el decálogo, los 10 mandamientos no fue solo para los judíos. Dios se ha revelado en 3 personas y Él lo dio para que nosotros lo cumplamos.
El que habló al pueblo de Israel es el mismo que habló a la iglesia primitiva y el que sigue hablando a su pueblo hoy día por medio de su espíritu. ¿Estoy diciendo claro, mis hermanos? Ahora, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. Es el mismo. Es el mismo. Por eso si usted es cristiano y dice, no, el Antiguo Testamento y menos los mandamientos, dejémoslo a un lado, que eso era solo para los judíos. No, es el mismo Dios. Dios no se contradice. Ahí tenemos entonces, ¿quién? Miremos como segundo punto que les dije, ¿a quién? ¿A quién? Desde el texto, regresen a Éxodo 20, por favor. Dice la segunda parte, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿A quién? ¿Para quién aplican estos mandamientos? Para aquellos que Dios sacó de la esclavitud, donde eran siervos. Donde eran siervos. Él quiere tomarse la tarea de decirte, mire, yo soy el que soy, Dios, y quiero decirte que yo tengo la autoridad sobre ti porque yo te saqué, te compré, te saqué. Y es a ti a quien te estoy hablando. Ese es desde el texto. Pero miremos desde el contexto. Vayan por favor a Primera de Pedro. Vayan a los últimos libros de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mira lo que dice. Recuerden que les dije, tengan claro Éxodo 19, 5 y 6. Esas palabras de Éxodo 19, 5, 6 que Moisés se las dijo por parte de Dios al pueblo. Mire lo que dice Pedro a la iglesia. Mas ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ¿qué? Pero que ahora han alcanzado misericordia. Mire que el pueblo de Dios no solamente fue el pueblo de Israel. Pedro dice que nosotros somos ese Israel que Dios escogió desde siempre. Una nación santa, un pueblo adquirido por él. Que antes no éramos pueblo, que ahora somos pueblo. ¿Sí? Estas son las mismas palabras que Dios Padre le dio a su pueblo y que también lo dice al pueblo en Cristo. Es decir, que los 10 mandamientos no solamente aplica para el pueblo de Israel que escuchó esto hace más de 4,000 años. Aplica también para ¿quién? Para su pueblo sacado de la esclavitud del pecado. Si usted dice, Dios a mí me sacó de la esclavitud del pecado y me lleva hacia una tierra prometida, estos mandatos son para usted también. Como le dije, el decálogo fue, es y qué, y será. Entendiendo quién y a quién, miremos qué se nos demanda. ¿Qué es lo que pide él? Sí, vayan por favor desde el texto, Éxodo capítulo 20, verso 3. ¿Qué dice el verso 3? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Déjeme decirlo en palabras muy sencillas. Mi esposa y yo estamos en cama. ¿Y qué pasa si yo tengo detrás de mi cama a otra mujer, una foto de otra mujer que no es mi esposa, y todos los días yo la miro y mi esposa mira la foto de esa mujer que también puede ser una novia mía? ¿Qué diría mi esposa? ¿Cómo se sentiría? Sí, mi esposa dice, ¿cierto? Sí, y una vez, lo que Dios está diciendo es, ustedes vienen de un pueblo ustedes vienen de una nación que es politeísta, tenían muchos dioses. Pero yo les quiero decir, no tengan dioses delante de mí. Si usted pone otros dioses es como colocar, yo amo a Dios, pero tengo este diosecito aquí, ¿cierto? No, ¿cómo se lo voy a mostrar? Eso es lo que está diciendo. El pueblo de Israel entonces recibe un rotundo, no tendrás otros dioses.
Tú estás acostumbrado de que el buey es un Dios, estás acostumbrado de que la mosca es un Dios, que tienes el Dios de la lluvia, que tienes el Dios del sol, que tienes el Dios de cualquier cosa. Pues dice, no tendrás otros dioses. Ellos podrían decir, es que son buenos para las cosechas, son buenos para el agua, para la prosperidad, etcétera. Pero Dios, ¿qué les dice? No tendrás que otros dioses. Yo los salvé, dice Dios, yo los rescaté, pacté con sus antepasados y en cumplimiento de mi palabra dice, yo seré su Dios, no debe haber otro. No quiero que tengas otro. Eso es lo primero. O sea, entiende que todo arranca, dice Dios, con que quites de tu mente todos esos dioses que tenías durante 430 años y ahora yo seré tu Dios. Pero miremos desde el contexto de la Biblia. Bueno, incluso al pueblo de Israel, cuando va a Deuteronomio, le dice, cuando ustedes entren a la tierra prometida, si ellos tienen dioses, no los acepten, quítelos, destruyenlos. Alguien dice, oiga, el Dios de los judíos era un Dios macabro, porque si usted le dice que mandaba a matar niños, mandaba a matar vacas, mandaba a destruir pueblos completos. ¿Por qué? Porque él quería decir, yo soy el único Dios. Pero miremos desde el contexto, no tendrás dioses. ¿Quién es un Dios, hermanos? Un Dios es aquella persona o cosa que yo pongo por encima de Dios y le rindo mi tiempo y mi vida. ¿Quién es un Dios? Es una persona o una cosa que yo pongo por encima de Dios y rindo mi tiempo y mi vida. Voy a poner unos ejemplos bíblicos y luego voy a poner unos ejemplos seculares. Mateo capítulo 6, verso 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podré servir a Dios y a las riquezas. Aquí lo que está diciendo, tú no puedes tener a Dios como tu Dios y a la vez tener riquezas. Eso se llama Dios Mamón. El Dios Mamón es las riquezas. Si tú ahora estás diciendo, pero ¿cómo pago los servicios? ¿Pero cómo lo doy de comer a mí? Pero y está todo. No, pastor, es que yo no puedo ir a la iglesia porque el domingo es el día que mejor me va. Hombre, si estás siempre colocando eso aquí y a Dios acá, eso se te convirtió en ¿qué? Un Dios. Y él dice, no tendrás dioses. La novia, la esposa, el hijo se te pueden convertir en un Dios. Mateo 22, 21 dijo, le dijeron, pues entonces, de César, él les dijo, dad pues al César lo que es del César y ¿qué? Y a Dios lo que es de Dios. Ya. O sea, si el César está exigiendo impuesto, pues pague el impuesto, pero que eso no esté por encima de Dios. Ahora, 1 Corintios 6, 9, que yo siempre he dicho, ay Dios mío, gracias porque me diste la iglesia bíblica de Jesucristo. Los prefiero más que a la iglesia de los Corintios. Yo no hubiera querido pastorear una iglesia como los Corintios. Dios mío, qué terrible era la iglesia de los Corintios. Y la iglesia de los Corintios, pues imagínense, Corinto era una ciudad costera, donde estaba en el Mediterráneo y ahí entonces estaban los dioses indios, estaban los dioses asiáticos, estaban los dioses europeos. Y los cristianos eran cristianos, pero adoraban sus ídolos. Y Pablo, ¿qué les dice? Verso 9 del capítulo 6 de 1 Corintios. Mira lo que dice. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erren, ni los fornicarios, ni los ¿qué? Idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores. ¿Heredarán qué? Yo quiero que usted subraye, si Pablo está diciendo que habían maledicientes, que habían borrachos, que habían idólatras, que habían ávaros, es porque en la iglesia que había ese tipo de personas. Y ellos creían que eran avarientos, pero que se iban para el cielo. Y Pablo les dice, no señor, ninguno de ellos que heredará el reino de Dios. Capítulo 6, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de ¿qué? Ya no somos idólatras. ¿Notan? Vayan a 1 Corintios 8:3. Mire lo que dice. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que sacrifican ¿a quién? A los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de ¿qué? De Él. Pablo dice, habrá muchos dioses, pero nosotros solo tenemos uno. A nuestro Señor Jesucristo, quien procede en todas las cosas. Él es Dios. Y vayan a Gálatas 4:8, ya estoy casi terminando. Ciertamente, Gálatas 4:8. En otro tiempo, no conociendo a Dios, dice el apóstol Pablo, servías a los que por naturaleza no son ¿qué? Dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven ustedes de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a qué? A esclavizar. Digo esto. La Biblia nos dice que la iglesia primitiva tenía sus dioses e iba tras sus dioses. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces el celular se te puede convertir en un dios. A usted le puede quedar en la casa la Biblia, pero se le queda el celular, Dios mío, se devuelve. Muchas veces un hijo se te puede convertir en un Dios. Muchas veces un esposo, una novia se te puede convertir en un Dios. Recuerde que ¿qué es Dios? Aquello que yo pongo por encima. Muchas veces tu propia vida, tu sueño, tu cansancio se te puede convertir en un Dios. Cuando tú dices, ay, yo no lo puedo hacer quedar mal porque tal cosa. Ten cuidado que no se te convierta en un Dios. Si tú eres pueblo de Dios, la primera cosa que Dios dice es, no tendrás dioses ajenos además de mí. Muchas veces tu trabajo dice, ay, sin mi trabajo yo no vivo. Sin Dios no vives, pero sin tu trabajo sí vives. Sin esa persona me muero. Bueno, ten cuidado que muchas veces las peleas vienen porque tenemos dioses. Dice, ay, yo no tengo dioses. Muchas veces las cosas se nos convierten en un Dios. Yo no estoy diciendo que hacer ejercicio sea malo, pero muchas veces, hoy en día estamos en la generación donde la gente quiere andar fitness, ¿cierto? Y el cuerpo se le convierte en un Dios. Otros, la comida se le convierte en un Dios. ¿Sí? De vez en cuandito no es mala la vitamina H. ¿Sí? El chicharrón, el chorizo, la chevesa. Pero si todo eso lo comes todos los días, pues el problema es que se te convirtió en un Dios. Así que quiero concluir y aplicar. El pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud en Egipto y se le pidió rotundamente, a pesar de su tiempo tan largo en idolatría, que deberían tener o no deberían tener otros dioses, sino el que les sacó de su condición. Si usted y yo hemos sido sacados de nuestra condición espiritual pecadora, pagana, Dios nos dice, no tengan otros dioses. No pongan cosas o personas o situaciones por encima de Dios. Dios está primero. No es la excepción para nosotros como creyentes. Debemos abandonar todo ídolo que esté pasando por encima del Dios de la Biblia, revelado en Dios Padre, Dios Hijo y ¿qué? Y Dios Espíritu Santo. Este mandamiento nos ayuda a vivir una vida de santidad. No tener otros dioses. No tener otros dioses nos dice, yo quiero más bien parecerme a Dios. El pueblo de Israel se fue tras sus dioses. Si usted lee el Antiguo Testamento, el castigo que han tenido el pueblo de Israel fue porque se fueron tras sus dioses. Y eso causó la ira de Dios. Dios permitió que su pueblo los llevaran esclavos y han sufrido tanto. ¿Saben por qué? Porque fueron tras sus dioses. Tuvieron a Moloch,
tuvieron a Astartec, tuvieron a Baal, dioses extranjeros, y Dios aborreció eso. Pero hermanos, tengan cuidado cuando usted dice, no, es que yo guardo aquí la imagencita de fulano de tal. Tenga cuidado porque se le puede convertir en un dios, y Dios le causa ira cuando lo reemplazamos. No es la excepción en la actualidad. Muchos van tras sus dioses y Dios no es ajeno, es el mismo siempre. ¿Quién podrá entender y cumplir el primer mandamiento? ¿Saben una cosa? Los creyentes. Hay otros que tienen dioses y no les importa, pero solo los creyentes podemos decir definitivamente, Dios está primero. Mi prioridad debe ser Él. Dios los da, el decálogo. Dios Hijo los amplía, el sermón del monte. Y Dios Espíritu Santo los sella, el fruto del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad diciendo los mandamientos. Se lo repito. Dios Padre da los 10 mandamientos, el decálogo. Dios Hijo los amplía, les pone color. Dios da el boceto. Dios Hijo le pone color, ¿cierto? Oíste que fue dicho, dice el Señor Jesús, no matarás, pero yo digo que cualquiera que diga fatuo ya está matando. Oíste que fue digo, no cometerás adulterio, pero yo digo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya, él le está colocando el color. Y Dios Espíritu Santo le pone la firma. ¿Quién hizo ese cuadro? Pues Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le pone el sello. Gálatas 5 dice el fruto del Espíritu. ¿Cómo puedes cumplir este mandamiento? Solo si Dios Espíritu Santo te ayuda. Si no, va a ser muy difícil. Debes ser creyente. Amén. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Hoy nos hemos reunido a rendirte culto. Hoy nos hemos reunido a alabarte, a gozarnos en ti, a disfrutar de lo que tú tienes para con nosotros. Y ahora hemos sido edificados por tu palabra. Y hemos sido instruidos a no tener dioses ajenos más que tú. Ayúdame a tenerte siempre en prioridad, que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador, que entendiendo que me sacaste de la esclavitud, del pecado y de la muerte, que tú seas mi Dios para siempre. Gracias por bendecirnos y gracias por hablarnos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.